Los cuatro hobbies de Dios. Muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de Teología en las fronteras de nuestra sociedad. Y analizando los hobbies de Dios, hacemos un nuevo espacio, nos abrimos un nuevo espacio para tratar temas netamente, en este caso, netamente teológicos, ¿no? Siempre lo decimos, la teología como la reflexión de la fe. Y en este caso, cuando hablábamos de los hobbies de Dios, en la primera entrega, en el primer espacio, hablábamos concretamente de estos dichos que se suelen dar a nivel popular, a nivel religioso y que muchas veces suelen como causar ciertas malinterpretaciones, ciertas cuestiones, ciertas situaciones en las personas, en la religión sobre todo, que no estarían como del todo de acuerdo a la fe, ni diríamos nosotros, ni a la misma fe cristiana, o no estarían en sintonía con nuestra propia creencia. En esta segunda parte vamos a analizar la gran frase o esta frase que se suele escuchar que es Dios aprieta pero no ahorca. Una frase realmente interesante, una frase que en el fondo está queriendo decir Dios al final no te va a matar. Dios al final quédate tranquilo, Dios al final quédate tranquila. Dios al final no va a acabar con tu vida, pero le gusta como hacerte sufrir un poquito, ¿viste? Le gusta como de alguna manera apretar lo vamos a decir en criollo, apretar el cogote como para que veas qué es la vida o de qué se trata la vida. Bueno, una comprensión de esa frase realmente nefasta, realmente complicada. Porque creer en un Dios en este sentido, creer en un Dios que le encanta hacer sufrir, bueno, deja al margen a muchos creyentes. Es más, sería muy sincero decir yo no creo en ese Dios. Sería muy sincero decir dejo de lado la fe, dejo de lado la religión, porque la verdad que creer en un Dios que le gusta hacer sufrir a las personas no estaría como siendo lo más sano. Y en verdad no es lo sano, ¿verdad? En realidad lo sano es que Dios no está para apretar, no está ni para apretar, no está ni para ahorcar, no está para castigar. Esa imagen de un Dios que le encanta poner pruebas, esa imagen de un Dios que le encanta poner palos en la rueda, no es la imagen del Dios real, no es la imagen del Dios que Jesús nos vino a comunicar. Siempre me gusta poner este ejemplo, digo, a ver, a ninguno de nosotros, a ninguno de nosotras les agradaría, bueno, teniendo algún sobrino, algún primito, algún hijo de 2, 3, 4 años que está empezando a caminar, meterle la traba. O sea, ¿qué es esto? A nadie se le cruzaría por la cabeza generar este tipo de situaciones en alguien que está recién aprendiendo a caminar. Pasa lo mismo en nuestra vida, pasa lo mismo en nuestra propia existencia. Nosotros siempre estamos constantemente aprendiendo a caminar en todo sentido, aprendiendo a caminar si se está arrancando la facultad, aprendiendo a caminar si se está arrancando una nueva etapa con un nuevo trabajo, aprendiendo a caminar si estoy arrancando una nueva materia, si estoy queriendo remontar una materia que no me fue bien por X situaciones. Y viene Dios y pone palo a la rueda. ¿Cómo es esto? Es complicado pensar así. Y en realidad porque ese no es Dios. Eso es una representación, eso es una imagen de Dios creada, fabricada a partir de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias imágenes. El Dios que nos vino a revelar Jesús, el Dios que nos vino a comunicar este judío marginal, es decir, un autor, es el Dios de la compasión, es el Dios de la misericordia, es el Dios que es capaz de poner su corazón en el corazón del ser humano y hacerse uno de nosotros para acompañarnos en el sufrimiento. Andrés Torres Queiroga, un gran teólogo, va a decir que en realidad el sufrimiento no es una prueba de Dios, el sufrimiento no es una traba que Dios pone a nuestra propia vida. El sufrimiento, de alguna manera, es parte de nuestra existencia. Entonces uno no puede renegar de esto porque es como pensar en un círculo cuadrado, no hay forma. De tal manera que podríamos sí afirmar que sí, el sufrimiento en algunas
cuestiones o en algún sentido, es causado por el ser humano, por el egoísmo del ser humano. Y eso no está mal pensarlo así. O sea, uno puede decir, no, el sufrimiento es causado por nuestra propia avaricia, nuestra propia sed de poder, etcétera, etcétera. Sí, está bien, está perfecto. Ahora, después hay situaciones propias de la vida que uno dice, che, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede ser esto? Y aún así, con esto, es válido preguntarse eso. Hasta el mismo Jesús, clavado en una cruz, preguntó, ¿por qué me abandonas? Pero ¿cuál es el tema acá? Que nuestras propias limitaciones son limitaciones de la propia existencia. Entonces, Dios no está para hacernos más complicadas nuestros propios límites, sino que es al revés. Dios, en este caso, en nuestra creencia de vertiente cristiana, sea católica, sea evangélica, Dios es el gran compañero. Dios en realidad es el gran personal trainer, el que está a mi lado y que es capaz de compartir conmigo la vida y el que es capaz de acompañarme en toda mi vida. Visto de esta manera, nada más alejado que pensar que hay Dios que ahorca, que hay Dios que aprieta, que hay Dios que pone pruebas. Otra cosa diferente es decir, no, bueno, pero Dios entonces deja. Bueno, pero claro, pero cuando hablamos de que Dios deja, no es que hablamos de Dios lo esté eh, planificando, organizando para dejar que pase eso. No, es la propia vida. Es la misma vida. Dios deja que vivas. Dios te deja que vivas. Dios te deja que seas libre. Libre para elegirlo o libre para rechazarlo. Pero ahí está el hecho de que la fe no es para que las cosas nos salgan bien. La fe no es para que mágicamente se me resuelvan mis problemas personales, mi economía personal, para tener un auto, para tener una casa. No. La fe es de alguna manera una nueva mirada sobre mi propia vida. La fe es una gracia, es un don que Dios me da para poder relacionarme con Él y para que Él, habiendo sido el más humano de todos los dioses, Jesús de Nazaret, pueda acompañarme. Deje que entre en mi corazón. Deje que en mi vida pueda plasmarse su amor. Dicho en criollo, o en otras palabras, dejar que Él me ame para poder amar la vida, para poder abrazar la vida y así ser imagen de su amor con mis hermanos y con el resto de todos los seres vivos.